Hola, soy Carla Tonela y hoy vamos a conversar acerca del liderazgo y el fin del trabajo, una coyuntura que plantea nuevos y desconocidos desafíos para los líderes de las organizaciones en la actualidad. Para eso estamos con Adrián Gilabert, fundador de Más Humanos y HR Booster School y consultor con más de 15 años de experiencia ejecutiva en multinacionales. ¿Estamos ante el fin del trabajo? Estamos ante el fin de trabajo tal como lo conocimos. El trabajo como lo conocimos en el siglo XX, de lugar físico, de explotación del tiempo. Estamos acudiendo al final del trabajo en ese sentido, ¿no? A trabajar no importa en qué lugar estemos y tampoco importa cuánto tiempo trabajemos. Esto es lo que se está como trabajando un poco ahora, se está pensando un poco ahora, sino que estaríamos yendo a una resignificación del mundo del trabajo a partir no exclusivamente del lugar físico, y sí de los proyectos y por objetivos y ya no por tiempo. Así que sí, nietzscheanamente diríamos que el trabajo está muriendo. ¿Y qué es lo que se resignifica? Lo que se resignifica creo que es la forma de pensar el trabajo, la idea misma del trabajo. El siglo XX nos trajo una idea del trabajo de productividad, de engranaje, de trabajo repetitivo, y creo que esta nueva época lo que está trayendo es una mayor necesidad de la parte creativa, expansiva y conectiva que todos los seres humanos tenemos, pero por cómo era el mundo del trabajo quedó medio como obturada, ¿no? Sería en términos del cerebro, sería que el siglo XX estuvo dominado el trabajo por el lado izquierdo del cerebro, mientras que los artistas usaban el derecho, y esta parte de la época me parece que nos plantea que empecemos a integrar un poco más la parte derecha, la asociativa y la creativa, a lo que hacemos todos los días. Y en esto que decís que está ocurriendo, en tu mirada y con tu experiencia, ¿hacia dónde van las empresas hoy? Porque esto es un poco como el panorama, ¿no?, de tu lectura en términos de el trabajo en sí mismo. Las empresas, ¿cómo ves la adaptación en relación a esta situación? Muy difícil, porque hay nuevas empresas, digamos las empresas que nacieron por ahí en este siglo, las famosas startups, no todas, algunas, están trabajando con otro tipo de lógica, incluso no tienen estructuras jerárquicas, que este es otro tema importante y que venimos arrastrando del pasado, y que están como más, yo no digo adaptadas a la época, sino inadaptadas a la normalidad. Porque la normalidad es no querer salir de esas viejas estructuras, ¿no?, de las jerárquicas. Yo creo que las empresas más grandes son las que están en más problemas, porque están desarrolladas en base a la burocracia, a las jerarquías, a todo lo que es arborescente, como decimos, y que por ahí las nuevas compañías más ágiles, más dinámicas, con propósitos muy diferentes a cómo se fundaban las compañías antes, esas están como nacen desde otra perspectiva. Y ahí es donde están ocurriendo algunos cambios interesantes. Pero esto va a llevar mucho tiempo, ¿no? No es algo que ocurre en un minuto. Creo que estamos como entre dos aguas, entre lo que traía el siglo XX, las estructuras fijas y muy rígidas por ahí, y lo que hoy se está presentando, que es algo mucho más fluido. Esta época es fluida y lo podemos ver en todo sentido, ¿no? No sé, el núcleo familiar tradicional del siglo XX se ha diluido. ¿Coincidís un poco con esta idea de lo líquido? Sí, es líquido y volátil, ambas cosas. Pero de hecho, en todo sentido, porque los capitales que invierten en las compañías en el siglo XX eran, por ahí se quedaba mucho tiempo el capital, y hoy el capital hoy está acá, mañana está allá, dentro de 2 minutos está en otro lado. Entonces es volátil el capital, son volátiles las relaciones, es volátil el trabajo. Por ahí, no sé, yo me crié en una época donde tener un trabajo para toda la vida era lo que se consideraba lo bueno, si es que hay algo que sea bueno. Estaba bien visto. Re bien visto. Después eso empezó a cambiar, fines de los 80, principios de los 90, ya no estaba bien visto, pero 2 trabajos, ¿no?, para toda la vida, o 3 a lo sumo. Ahora hay personas que tienen 3 trabajos en un año.
digamos, ¿no? Claro. 3 trabajos diferentes en un año. Y hablando de esta situación, pensaba en las personas que buscan trabajo y el desafío para los líderes en las empresas. Sí. Vos escribiste varios libros que están Sí. vinculados con recursos humanos, con las lógicas laborales, con el bienestar en el ámbito del trabajo. En línea con esto, la pregunta es, ¿qué buscan en tu investigación y en tu criterio las personas cuando buscan un trabajo? ¿Qué expectativas tienen hoy? Bueno, depende del momento de la vida, ¿no? Porque creo que los que están egresando de la universidad es algo que veo habitualmente, tienen una idea del mundo del trabajo que no es la que después se encuentran. Creo que al principio uno lo que busca es tener un trabajo que esté vinculado con su profesión y que eso le permita, no sé, alquilarse un departamento, digamos, convivir en pareja, poder pagarse sus cosas. Es una salida a la independencia. Lo que viene pasando en los últimos tiempos es que el trabajo, hay como una sensación que vemos en muchos países y en todas las edades de pérdida del sentido. Esto que decías inicialmente de resignificar. Sí. ¿El sentido de qué se pierde? El sentido de la pregunta es, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Y en particular, ¿qué es esto de trabajar, ¿no? Durante 8 horas? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, la pandemia planteó mucho este vacío de repensar, y de hecho la rotación en Argentina, la rotación es la cantidad de gente que se renueva todos los años en una empresa. Antes de la pandemia era del 7-8% y después de la pandemia pasó a ser del 14-15%. O sea que migra, digamos, hacia otras organizaciones. Migra, sí, o proyectos independientes y demás. Entonces, hay como una búsqueda que atraviesa todas las generaciones, no a todo el mundo, pero sí a todas las generaciones, de cuál es el sentido de lo que hago con el trabajo. Pareciera ser, digamos que hay como distintas instancias. Cuando uno ya tiene cubierta la parte de la manutención básica, digamos, se empieza a plantear otras cosas. Y decir, ¿esto es todo lo que yo puedo dar? ¿Esto es todo lo que yo puedo hacer por la comunidad? Hoy hay muchos planteos de este tipo, ¿no? De qué es lo que yo le puedo agregar a la comunidad. Ya no solamente en términos de cuánta rentabilidad le puedo sacar a esto, sino cuál es el impacto social que tengo al hacer la tarea que hago. Este es un planteo que está presente en, por lo menos de los países que nosotros trabajamos, España, México, Centroamérica, Sudamérica, muy presente en las mujeres y sobre todo muy presente también en las mujeres de más de 40, 45 años. ¿Coincide esta edad en tu criterio con qué situaciones de la vida? Con una situación de la vida a veces donde por ahí esas mujeres y esos hombres ya tienen hijos grandes, donde han transitado una carrera y que sienten como cierta insatisfacción o la pregunta de, bueno, ¿y cómo sigue todo esto? Porque todavía tengo mucha vitalidad, tengo muchas ideas. ¿Cómo sigue esto? ¿Sigue yendo a trabajar todos los días, 8 horas, 9 horas? ¿O hay algo más que pueda hacer? Sí, hay algo más que se puede hacer. Interesante esto que decías y pensaba inevitablemente los desafíos que hoy tienen los CEOs en estos contextos actuales. ¿Cuál te parece a vos que serían los principales desafíos con este panorama? Primero, entender cuáles son los rasgos de esta época. Antes hablabas de lo fluido, ¿no? Lo fluido es un rasgo de la época. Entender que esta época diluye las estructuras del siglo XX en todo sentido. Eso significa que si a eso le sumás la pérdida del sentido, cierta cuestión de desafectación, que por ahí falta diálogo y cercanía, bueno, tenés una situación donde conseguir el compromiso laboral como CEO, que la gente esté entusiasmada con la compañía y con lo que hace la empresa, es mucho más difícil que antes. Hay que explorar otro tipo de cuestiones. Porque mira, los datos en Argentina de la última investigación que hicimos, el 40% de las personas tiene desagrado por su trabajo. Y entiendo que no debe ser un dato reciente solamente, sino que, digo, yendo un poco para atrás, ¿qué pensás? Debe ser un... Esto viene empeorando, claro. En los últimos 10 años viene empeorando.
Quizás el 40% de desagrado parece grave, pero a mí me parece más grave el 50% de cumplimiento. Nosotros le llamamos al que va, trabaja, cumple y ya está. O sea, el deber ser, pero sin por ello una gratificación. Sin por ello poder desplegar una realización o el despliegue de toda nuestra potencia vital posible, ¿no? Y esto plantea un serio problema de productividad para los CEOs. Y también plantea un problema de rotación. Entonces tenés dos problemas que te afectan como CEO, mirado desde CEO. Yo por ahí lo miro desde una cuestión más general de lo humano, que me preocupa por lo humano, pero a un CEO le preocupa porque le afecta la rentabilidad. Entonces, bueno, hay que empezar a trabajar y a aplicar otro tipo de conceptos en el management, en el liderazgo. Hay que salir de las estructuras verticales, pero sobre todo lo primero es entender los rasgos de época y a partir de eso empezar a desaprender algunas cosas, para luego aprender nuevos conceptos y nuevas prácticas que estén más en línea con lo que hoy, digamos, los profesionales están demandando. Te doy un ejemplo. Está demostrado desde el siglo XVII que los seres humanos somos más felices, digamos, cuando desplegamos más nuestra creatividad. Y el mundo del trabajo hoy no resulta una plataforma, digamos, muy propicia para desplegar todo nuestro potencial creativo. Bueno, mirado o conversado con CEOs es, bueno, ¿cuál es el espacio que una compañía o vos como CEO puede proponer dentro de la empresa para que cada profesional tenga un mayor despliegue creativo que el que está teniendo? Y salir un poco de la burocracia. O sea, y sobre todo las empresas grandes han crecido un montón, se entiende que tengan procesos, pero a mi juicio, digamos, están extremadamente burocratizadas y es lo peor que hay para la expresión creativa. Y ahora, ¿cómo alojar esa creatividad? ¿No? Digo, ¿con qué métodos en tu experiencia trabajar en estos puntos? ¿No? Vos muchas veces hablas de esto del rizoma, ¿no? Digo, ¿cómo trabajarlo desde allí? ¿Con qué metodología? Bueno, lo primero que hay que hacer es sacarse de la cabeza el árbol. O sea, en una reunión, primero, la creatividad es mucho más potente también cuando trabajamos juntos. Entonces, en esas circunstancias, sacarse el árbol de la cabeza es que ahí no hay jefe y subordinado no hay. Hay que sacarse la jerarquía de encima. Punto número 1. Punto número 2, hay que sacarse los juicios morales cuando uno trabaja en la creatividad. O sea, no se puede decir, esto es bueno, esto es malo, esto es una tontería, no. O sea, estamos en tren de resolver un problema o de encontrar caminos y toda expresión creativa es válida y hay que ver a dónde nos lleva. Claro, porque ahí coartás el proceso. Digo, entiendo que hay una resistencia que debe ser muy fuerte y que ahí coartás ese proceso. Normalmente se coarta el proceso desde el liderazgo porque el líder suele tener una idea de lo que quiere producir en esa reunión y eso lo limita, porque está esperando que ocurra lo que él considera que tiene que ocurrir y se está perdiendo de todo lo que puede surgir de la interacción de todo el grupo, que en general suele ser infinitamente mejor que lo que uno imagina que debería ser un resultado. A esto me refiero con sacarse el árbol de la cabeza, ¿no? Y el pensamiento más de rizoma, que sería del lado derecho como hablábamos antes, es asumirnos como líneas conectivas. Y en la conexión está lo nutritivo, ¿no? Y ahí no hay jerarquía y no hay centro. Por ahí el centro o la voz cantante la tenés vos por un ratito, por otro ratito la tengo yo, por otro ratito la tiene otro. Es otra dinámica que es más propio del arte que propio de las estructuras jerárquicas dentro de las empresas. Ahora, en esta mirada que vos contás más horizontal, ¿cuál te parece a vos que es la función del líder entonces? Para mí, yo tengo una frase que resulta medio molesta y los CEOs cuando se la digo me miran con cara de odio,
que es hoy está muy de moda el tema del líder, ¿no? El líder debe ser el líder debe ser lo otro, debe ser empático, debe ser... No, se le dice a todo el mundo cómo debe ser. En primer lugar, cada uno es como puede y como le sale, y somos todos distintos afortunadamente, así que habrá 8.000 millones de formas de ser líder. Pero mi frase de cabecera es que el mejor líder es aquel que más diluye su liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay otra figura posible, que es un poco difícil por ahí de entender, pero es por lo menos la que a mí me funciona, que es el rol del anómal. El anómal viene del estudio de las manadas de lobos. El anómal no es el líder de la manada, es el que extiende el territorio. Es el que propone desafíos a la manada para ir hacia nuevos territorios. Entonces yo creo que ahí hay una función del líder, si querés, entendiendo que el anómal no puede estancarse como anómal, porque pasaría a ser algo estanco. Claro. Entonces, lo anómal lo podés jugar un rato vos, un rato yo, eso es lo que conviene. Tratar como líderes de convertirnos en anómalos. O sea, prepara el terreno, pero de alguna manera el rol es dinámico. Es totalmente dinámico y creo que tiene que provocar desterritorializaciones, tiene que provocar para que todos los del grupo vayamos más allá, que abramos fronteras, que aparezcan nuevas ideas, porque, y sobre todo a medida que uno va teniendo más edad, o sea, mira, yo antes de producir cine pensé que era creativo. Hasta que me metí en el mundo del arte y empecé a entender cómo es la creatividad en el mundo del arte. Y ahí me di cuenta que de creativo cero tenía. Porque venía del mundo de las multinacionales. Por ahí era creativo para ese mundo, pero no para el mundo del arte, ¿no? Y uno con el tiempo se va poniendo capas en el mundo del trabajo. Y va escondiendo un montón de riqueza de despliegue creativo que teníamos cuando somos nenitas y nenitos y también cuando somos adolescentes, y todo eso se va tapando. Entonces, ¿por qué provocar la desterritorialización? ¿Por qué provocar a un grupo? Justamente para que todo eso de a poco empiece a aflorar. Porque cuando aflora, las cosas que surgen son fabulosas. Después hay que ver si las empresas se bancan tanta creatividad. Claro. Esa es otra cuestión, ¿no? Pero para lo que estamos hablando, que es el tema del compromiso, el tema de encontrar muy buenos umbrales de productividad en las empresas, creo que este proceso es, por lo menos hemos probado que es fundamental, así como la afectividad. Sí, me parece que en esto que decís, una de las cuestiones quizás más importantes muchas veces es romper con esas lógicas, ¿no? Como ser disruptivo y después, quizás ahí en función del objetivo y en esto que decías vos, cómo la empresa puede tomar o alojar eso, darle lugar, digo, bueno, ese sería creo que como el paso siguiente, ¿no? Es el paso siguiente. Y ahora, ¿qué se lidera? Mira, a mí te confieso que me resulta un poco molesto el tema porque cuando de Einstein no se decía que era un líder, se decía que era un genio científico, era un genio. Se decía que era líder Churchill, ponele, digo, para ponerlo en otro país y en otro contexto, ¿no? Hoy hay una moda donde todos podemos considerarnos líderes. Y esto, por un lado, tiene un aspecto, es paradojal, por un lado tiene un aspecto interesante, porque implica hacerse cargo de la propia potencia, digamos, y de ir para adelante. Y por otro lado, así como decía Baudrillard, ¿no? Todo desaparece por proliferación. Hacemos proliferar tanto el tema y la palabra que termina perdiendo valor. Entonces, ¿qué se lidera? Yo te puedo decir que quizás cambiaría la pregunta, si me permitís. ¿Cómo no? Me gusta el desafío. A modo de reflexión. Y la pregunta sería, para vos, para mí, para cualquiera que nos vea, ¿cuál es tu producción de obra de vida? Para mí esa es la pregunta. Ya no de qué trabajás, puedes trabajar de una cosa o de otra, sino ¿cuál es tu producción de obra de vida? Quiero ponerlo en contexto.
Nosotros no conocemos a Einstein o a María Teresa de Calcuta o a Jesús o a Leonardo da Vinci como personas. Los conocemos por sus obras. Entonces, si tengo que vincular esto con el liderazgo, diría, ¿cuál es la obra de vida que estamos produciendo tal que sea inspiradora para otros? A veces confundimos y nos centramos en una cosa que por ahí es un rasgo adolescente de la época, donde son las personas las que inspiran. Me parece que es mucho más potente inspirarse con las obras, porque de hecho nos inspiramos más con las obras que vos si vas a leer la biografía de Einstein, no voy a hablar más mal de Don Albert, digamos, ¿no? Pero si vas a la biografía personal, y capaz que no sé si hubiera sido amiga de Albert, ¿ok? Pero su obra es admirable, y lo mismo pasa con Picasso, y lo mismo pasa con Leonardo, y lo mismo pasa con los grandes constructores de obra de nuestra historia. Entonces, diría, más que crearnos líderes, crearnos capaces de producir obra de vida, como podamos, teniendo estos ejemplos. Quizás más el efecto de ese accionar o de ese liderazgo que es centralizarlo en la persona en sí. Uh-huh. De hecho, pensaba que, bueno, de alguna manera, con improntas distintas, quizás una obra de vida puede ser replicable, ¿no? Pero no una persona. Exactamente. Nosotros, digamos, tenemos el pasaje que tenemos y lo único que nos sobrevive es nuestra obra. Entonces, no sé, no me gusta escribir libros, pero no vender libros, ¿no? Pero escribir un libro, pintar un cuadro, producir una obra de teatro, crear un proyecto empresario, lo que fuera, es una forma de crear obra y de trascenderte a vos mismo, si querés, ¿no? Y de dejar algo, pero algo concreto, no palabras en el aire, ¿no? Sino cosas diferentes que te hagan pensar sobre todo esto. Yo creo que es una época donde hay como todo, la búsqueda de la receta del éxito, ¿no? Igual esto es muy del siglo XX, pero está muy presente todavía. Y me parece que cada uno puede encontrar su camino, cada uno puede crear su obra, y me parece que no hay recetas para crear una obra, ¿no? La obra en sí misma puede ser una receta para uno, y puede ser algo que tome otro y que con eso desarrolle otra cosa. Y en esto, si vos tendrías que establecer una síntesis como caja de herramientas, ¿cuáles son aquellos 3 tips que vos considerás que debe tener todo líder que trabaja ante esta coyuntura hoy? Para mí son 3. Uno recién lo mencioné, que es poner el foco en producir obra de vida. El segundo es producir acontecimientos, pero no eventos. Acontecimientos. Todo acontecimiento empieza con una sensación y termina con una sensación. Brevísimo. Vos vas a ir a ver el recital de tu banda favorita. El acontecimiento empieza cuando tenés la primera sensación, cuando vas a comprar el ticket, que capaz que es un año antes. Y el acontecimiento ese se extiende en el tiempo cuando hasta la última sensación que tengas después de haber visto la banda y de haber compartido con tus amigas esa noche, y se va diluyendo. La idea de acontecimiento es otra idea de tiempo, no es pasado, presente y futuro. Entonces, producir acontecimiento es otra cosa, es otra forma de producir obra. Es muy social, obviamente también, y esa es otra recomendación, si se quiere, si se puede, que haría. Y la tercera es salir del dualismo y abrazar la paradoja. Muchas gracias, Adrián. Muy claro y muy sintético. Y nos encontramos en el próximo episodio. Podés suscribirte al canal de podcast o a tu plataforma favorita. O también nos podés buscar en las redes sociales.